fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, el Espíritu, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Entonces en Jerusalén judíos varones piadosos moraban allá de todas las naciones bajo el cielo. Y este estruendo se juntó a la multitud y estaba confuso, porque a cada uno le oyó hablar en su propia lengua. Gracias, Padre, por tu palabra. Sí, Señor. Digo a la pastora que venga a hablar un segundo, si podéis. Aleluya. Padre, gracias, Señor mi Dios. Gracias, Señor, en esta tarde, Dios amado, por tu palabra que va a ser expuesta, Señor. Tu palabra dice que es como espada de doble filo que penetra hasta el alma, la coyuntura, los tuétanos, Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra que va a ser enviada, Señor, haga el trabajo en cada uno de nosotros, que lo necesitamos, Padre, porque tu palabra santifica, tu palabra nos regenera, tu palabra nos pone, Señor, en el lugar donde tenemos que estar, que es en la... Amén. Aleluya. Santo, santo, santo. Amén. Aleluya. Santo, santo, santo. Amén. Aleluya. Santo, santo, santo. Santo, el que vive, el que reina. Gloria, Señor, gracias por tu palabra que va a ser predicada en este momento por el labio de nuestra hermana Carolina. Aleluya, el que vive y reina. Santo es su nombre. El Dios no conocido. Aleluya, santo es su nombre. Se pueden sentar. Gloria a Jesús. Cuando el Mesías subió al cielo, ascendió al cielo, los discípulos, Amén. él le dijo que fueran a un aposento alto. ¿Para qué? Porque iba a venir la promesa del Padre, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Amén. Iba a venir sobre ellos la promesa del Señor. Aleluya. Primero eran 500, eran más de por 500, hasta la gente desanimarse y llegaron 120. Y esos 120 que estaban en el aposento alto recibieron la promesa del Espíritu y hablaron nuevas lenguas y se les fue dado poder y autoridad. Y los que estaban ahí lo vieron hablar en otras lenguas. Y los discípulos se dispersaban. El evangelio corría como pipoca, como popcorn. Y no eran llamados cristianos, sino los del camino. Ahora surgió un hombre que se llamaba Saulo de Tarso, de la tribu de Benjamín, con el mismo nombre que Saúl, porque según el nombre que se le daban a las personas en Israel, también era la vida que iban a vivir, era semejante a la vida de aquel personaje que te nombraban con ese nombre. Y ustedes conocen a Saúl. Saúl persiguió a David, simiente del linaje del Hijo Santo, de donde venía la simiente del Hijo Santo. Saúl mató a los sacerdotes hasta solo quedar a Abiatar, a los levitas. Él persiguió los ungidos. También Saulo de Tarso, su nombre significa Saúl, perseguía a los del camino, a los cristianos. Y Saulo perseguía a la iglesia. Era estudiante de Gamaliel. Según mami, se sentaba tan al frente que hasta sentía la saliva de Gamaliel. Él tenía un celo por las cosas de Elohim, pero estaba equivocado, porque estaba siendo criado bajo los conceptos de los sacerdotes que no andaban bien con el Eterno, que tenía escamas en sus ojos. Y Saulo de Tarso perseguía a los creyentes. Donde quiera que iba, veía un creyente, él decía, allá está, tengo cartas de los sacerdotes para ir en contra y aprisionar a ese cristiano para que vaya a la muerte. El primer mártir fue Esteban. Las ropas se la pusieron cuando lo apedrearon, y Pablo dijo, Esteban está ahí predicando, lleno de la presencia del Señor, llévense al joven Esteban, hasta que murió siendo apedreado. También María y Marta sufrieron persecución. Todos los cristianos se escondían de Pablo. Se escondieron también a las
suegra de Pedro la dieron de lonche para los leones, y a la hija de Pedro. Porque Pablo tenía carta para que los cristianos fueran aniquilados, comidos por leones, apedreados y mortificados, aniquilados. Él tenía el poder para eso, porque él pensaba que eran herejes, que estaban en contra de la ley del Eterno. Y Pablo, Saulo de Tarso, iba caminando por Damasco. Iba caminando por Damasco para buscar más cristianos, más del camino para poder aniquilar. Damasco quedaba al lado del monte Hermón. Fíjense que es muy importante eso, porque si ustedes saben, el monte Hermón en Génesis 6 descendieron los ángeles caídos. Semiasa, el Señor los reprenda, Saciel y Baraquel y Yadiel y todos ellos feos hicieron un acuerdo, un juramento de anatema, de contaminar el DNA de los ángeles caídos con las mujeres, y de ahí salieron los gigantes, los titanes, los néfilis, los cíclopes y todo tipo de monstruo antiguo, de esa contaminación. Y él estaba al ladito del monte Hermón, en camino a Damasco. En camino de Damasco, él fue, y dice la palabra que una luz brillante se le apareció y cayó en tierra. Y él dijo, y todos los que estaban ahí vieron la luz brillante y escucharon la voz. Y no veían a quién hablaba con Pablo. Y el Señor le dijo a Pablo: Saulo, 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 ¿por qué tú me persigues? Dura cosa te es las cosas contra el aguijón. Saulo, ¿por qué tú me persigues? Dura cosa te es las cosas contra el aguijón. No sé si ustedes saben lo que es un aguijón. Cuando usted tiene un buey, el buey ara la tierra. Ese es el trabajo del buey. Arar la tierra para prepararlo para la cosecha. El buey era caminando para el frente, arando la tierra. Si el buey se paraba y echaba para atrás, tenía unas pullas en las pompis que les llamaban el aguijón. Y se paraba la cosecha y él se pullaba la retaguardia. Y el Señor le dijo a Pablo: Pablo, tú estás siendo como un buey tarado. Estás parando la cosecha y dura cosa te da cosa contra el aguijón, porque tú mismo te estás machucando, te estás pullando, estás yendo en contra mía. Dura cosa te da cosa contra el aguijón. Y él le dijo: ¿quién tú eres? Y él le dijo: yo soy Yahshua, el Mesías, el Cristo, a quien tú persigues. De repente a Pablo los ojos le fueron cegados y no pudo ver más, tenía escamas en los ojos. Los que iban con Pablo arrastraron a Pablo, lo llevaron a un lugar que se llama la derecha. No toda la palabra tiene significado. ¿Quién es la derecha del Padre? El Hijo Santo. Y lo llevaron al lugar que se llama la derecha. En aquel lugar Pablo lloraba, gemía, le salían los mocos, estaba triste, arrepentido, y por 3 días no comió. Hasta que el Señor habló con un siervo que se llamaba Ananías. Y le dijo: Ananías, ve dónde está Pablo, que él está orando y ayunando, para que sea lleno del Espíritu Santo y me sea testigo, porque instrumento mío es para esta grande obra, para la gran cosecha de los gentiles. Y fue Ananías donde estaba Pablo, puso sus manos sobre él, recibió el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y Pablo fue lleno del Espíritu, y él comenzó a tener entendimiento de su llamado, de para qué Dios lo había llamado, porque el Eterno tenía grandes planes con el apóstol Pablo. Cambió su nombre de Saúl, el desobediente, el que perseguía a la iglesia, a Pablo, que significa Catán, que quiere decir pequeño. Y llamó a Pablo a predicarle a los gentiles. Ahora, la palabra gentil, porque muchos dicen: yo soy gentil, yo no soy judío. La palabra gentil quiere decir pagano, idólatra, infiel. No diga que usted es gentil, porque usted mismo se está diciendo pagano,
idólatra, infiel. Los gentiles. Por eso en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, usted puede ver que dice carta a los romanos, carta a los gálatas, carta a los efesios, filipenses, corintios, colosenses, porque están dirigidos a los gentiles que eran paganos, pero conocieron al Mesías y dejaron su paganismo. Era como si Pablo prácticamente casi fue el que escribió el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Y ahí es como si dijera carta a los puertorriqueños, a los jíbaros de Puerto Rico, cartas a los venezolanos, cartas a los ibaeños de Jarabacoa, carta a los de Villa Altagracia, carta a los argentinos, carta a los cariocas de Brasil, carta a los gringos de USA. Él se estaba dirigiendo al pueblo que no conocía al Eterno, porque a su suyo vino, mas los suyos no les recibieron. Al Dios no conocido. ¿Quién fue Pablo? Es difícil decir un mensaje de Pablo en 30, 40 minutos. So yo hice little cue cards. Pablo fue quien persiguió a la iglesia. Era de la tribu de Benjamín. Él tenía ciudadanía romana. Es como decir, usted ser ciudadano americano. Si viene el ICE a buscarlo, no lo tocan porque usted es gringo, americano, ciudadano americano, aunque sea nacido en otro país. Él era judío con ciudadanía romana, por lo cual no lo podían tocar y no lo podían matar y mandarlo al barrio de los acostados. Pero Pablo sufrió mucho, fue golpeado, pateado, hayuken y punche para la cabeza, ponche, y le rompían la venda, le rompían de todo, le rompían todo los huesos. Porque la palabra dice, a este se sufrirá mucho por causa del Evangelio. Todos los cristianos del camino le tenían miedo a Pablo, porque decían, oh, tal vez es un cuento. Pero cuando se dieron cuenta que el Espíritu estaba sobre él, que había una mudanza en su vida, se le fue quitando el miedo. Y Pablo fue enviado a predicar a los griegos. ¿Qué creían los griegos? Vamos a entrar en lo profundo en eso. ¿Qué creían los griegos? Los griegos creían que el mundo se originó en la oscuridad y que había mucho caos, que había una pareja llamada Zeus y Gaia, y ellos en su creencia creen que ellos hicieron los cielos, la tierra, los mares, los ríos, y todo lo hizo Zeus y Gaia. Es lo que creen los griegos. Usted sabe que eso es mentira, que son demonios. Ellos creen que Zeus y Gaia tuvieron titanes y tuvieron hijos. Y Zeus se enojó con sus hijos y lo mandó al inframundo. Pero ellos creen eso, lo cual en su mentira tiene verdad. Porque los titanes y los Nephilims fueron a parar al mundo más abajo. Ellos también tuvieron un hijo que se llamó Cronos. Y Cronos le tuvo envidia a Zeus y le tuvo rabia a Zeus. Ellos creen que ellos tuvieron muchos hijos. Y también que la primera mujer se llamaba Pandora. Y Pandora, o sea, viene siendo una correlación con Eva. A Pandora le fue dada una caja. Zeus le dio una caja. La caja de Pandora. Y le dijo, no abras esa caja. Y Pandora abrió la caja y salieron todas las malicias, todos los espíritus malos, todo el desorden, todas las enfermedades, todos los males se esparcieron por la tierra. Solamente quedó la esperanza adentro de la caja. Eso es lo que creen los griegos. Solamente quedó la esperanza. Esas son creencias de los griegos, lo cual Eva también hizo. Ella hizo que al comer la fruta prohibida, el mundo se llenó de enfermedades y los demonios cogieron rueda suelta. Aleluya. ¿Qué más creen ellos? Ellos creen que los titanes tuvieron guerras entre sí. Los titanes y se mataron entre ellos, lo cual es verdad. Porque había una guerra de titanes también en el tiempo de los Nefilims. Ellos creen que Poseidón se quedó siendo el dios de los mares con su tridente. Ellos creen que Zeus se quedó gobernando la tierra con su rayo de trueno. Y ellos creen también que Apolo se quedó conquistando el inframundo. Y eso también está en Apocalipsis, Apolión, el príncipe de los demonios de allá abajo de la izquierda.
Ellos creen en Ares, el dios de la guerra. Ellos creen en Hércules, que fue mitad híbrido, mitad hombre, mitad hijo de un ángel caído. Creen en Medusa, creen en la reina de las Amazonas, creen en los espíritus femeninos que se llaman ninfas, que habitan en los bosques. Ellos creían en Acto, como dicen por ahí, hasta en la luz eléctrica. En todo creían los griegos. Aleluya. Voy a entrar un poquito más profundo. Aleluya. Voy a mencionar un poco de estos dioses para que ustedes sepan lo que ellos creían. Estos dioses eran nada menos que los dioses que nos habla el libro de Enoch y Génesis, los ángeles caídos. Ellos adoraban ángeles caídos y le ofertaban niños y mujeres vírgenes y gente por ahí y por allá. Le hacían ofrendas cuando necesitaban dinero, venían ante un dios, venían ante un ángel caído, mejor dicho, venían ante la demonia Afrodita y le daban ofrenda, venían ante Dionisio y le daban ofrenda. Ellos ofrendaban víctimas en el altar. Afrodita, según los griegos, es la dueña, el demonio de la lujuria. Artemisa es la diosa de la casa y la naturaleza. Atenea es la diosa de la sabiduría. Era la diosa de los matrimonios. Hermes, Cupido, el mensajero de los demonios. Esta creencia fue creada por un tal Homero, al igual que el de Homero Simpson. Y él capituló todas estas creencias y se las dio a los griegos. Aleluya, porque los Simpsons son unos copicados. Estaba Ares, que era el dios de la guerra. Estaba Demetrio, que era el dios de las hierbas, de las cosechas y de las pociones mágicas. Estaba Hefesto, que era el demonio del fuego y de las sepulturas. Dionisio, el dios de la borrachera y las bebidas, y del pari y el jangueo. Apolo, el dios del sol. Poseidón, el dios de los mares, el terremoto, conocido en los cartoons como Aquaman. Estaba también, aleluya, Hércules, como dije antes, y Cronos, que era un titán y el jefe de los titanes. Ellos creían en todo, como dije antes, hasta la luz eléctrica. Estaba también Gilgamesh. Gilgamesh era otro gigante, que cuando, en el tiempo de Enoch más o menos, que no quería la muerte de su clan. Está Og, rey de Basán, el que también habla la Biblia, que ese gigante tenía 6 dedos en las manos, 6 dedos en los pies, era un monstruo. Pesado, tan pesado, que su cama era de hierro. El tal Og, rey de Basán. Está Golías, descendencia de esta mistura. Están los hermanos de Goliat. Están también todos estos ídolos, los cuales los egipcios los llaman de una manera, los babilónicos los llaman de otra y los griegos los llaman del otro. Es así como usted se llame Juan y en inglés le dicen John y después en otro lado le dicen con otro nombre. O que usted se llame Carlitos y en inglés sea Charles. O que usted se llame Elizabeth y en hebreo sea Eliseba. Y en español Isabel. Ellos tienen los mismos dioses con otros nombres. Y ellos servían a todo el ejército del cielo, los cuales son demonios. De donde vienen los días de la semana. De donde viene el lunes, que es el día de la luna. Martes, que es el día de Ares. Miércoles, que es el día de Mercurio, de Hermes, de Cupido. Jueves, que es el día de Júpiter. Viernes, que es el día de la diosa Venus, Afrodita. Sábado, que es el dios Saturno, que en Júpiter también, pues ya lo dije, el sábado, que es el dios Saturno, el domingo, Sunday, el día del sol. De donde viene todo eso paganismo. Aleluya. Y Pablo tenía conocimiento de todo eso, que Dios lo iba a llamar para predicarle a un clan bien idólatra. Aleluya. Ahora vamos a ir a la palabra. Como decía la canción, Él es el Dios no conocido, que en Atenas Pablo predicó. Vamos a Hechos 17, en su palabra, en su Tanakh. Gloria a Dios. Hechos 17. Bendito Dios. Aleluya. Gloria al que vive, aleluya. Gloria a su nombre. Bendito es el Señor, aleluya. Versículo 16. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad
entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día lo que ocurría, los que estaban ahí. Y algunos filósofos de epicureos y de los etíopos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Porque Pablo era fluente en hablar. Y otros decían, parece predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Cristo y de la resurrección. Ellos no sabían de Mashiach, no sabían del Mesías. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y oír algo nuevo. Ellos tenían comezón de oír cosas nuevas. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pensando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar al Dios desconocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, yo les anuncio. Para apreciar esto, Pablo estaba en Atenas predicaba por todos lugares, llegó a Atenas. Ustedes saben que hay un templo que se llama el Templo de los Olimpos. También hay un lugar en Atenas donde reina la diosa Artemisa y la diosa Afrodita. Ellas son adoradas allá. Pero también tenían altares para todos los dioses. Afrodita, Dionisio, Hermes, llámelo, Júpiter, Dios Zeus, todas esas ángeles caídos, como a decirlo bien. Hasta que tenían un altar vacío. La persona que hizo eso fue inspirado por Dios. Tenían ese altar vacío ahí decía abajo, al Dios no conocido. Y por si acaso se nos quedó algo. Y entonces cuando Pablo llegó a Atenas le dijo, este es el que usted no conoce. Encontré el altar, aquel que ustedes no conocen. Ese que usted no conoce es el Elohai de los ejércitos. Y él mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y él murió por nosotros, y no como Artemisa, no como Hermes, no como Zeus, él resucitó. Todos esos dioses están muertos, pero este es el Dios verdadero. Él es el invisible, el inmortal, el Rey de los siglos, el Rey de gloria, el Alefá, el Alfa y la Omega, el primero y el último. Aquel que en Atenas yo predico. Él no es como Dionisio, que él te pide dinero para darte gozo y te emborracha y te deja hecho una crápula embriagado. Él no es como la diosa Artemisa y como la diosa Afrodita, que te pide una virgen pura que la sacrifique en un altar para que tú tengas casamiento. Él no pide sangre de inocente. Mucho por lo contrario, Él dio su vida por ustedes. Él no es como Zeus, que tiene un rayo para partirle la cara a quien se le meta al frente. Él es el Dios no conocido, a quien mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y los varones atenienses se quedaron con la boca abierta. Y él le dijo, Él es el Rey de gloria, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es el Dios que me encontró en el camino a Damasco. Aquel que me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Dura cosa te das cosas contra el aguijón. Es el Dios verdadero. Y él comenzó predicando en todos lugares. A muchos le caían a patada, otros le caían a puño, otros le daban de pellizcones, de que lo escupían, pasó todo maltrato posible. Porque él sufrió mucho por el Evangelio. Si no fuera por Pablo y por Timoteo y por Magdalena, ellos fueron los que impulsaron el Evangelio a nuestras lenguas. Aleluya. Y él andó por todo lugar predicando el Evangelio de que Cristo vino y Cristo salva. Los judíos no creían, pero los gentiles comenzaron a caerle las escamas y comenzaron a creer. Amén. A Pedro el Señor le dijo, mira, hay un hombre justo que se llama Cornelio, centurión romano. Pedro dijo, como Jonás, yo no voy, porque los romanos
Y Pablo, Dios lo llamó a muchas regiones, hasta llegar a la casa de un joven que se llamaba Timoteo. Llegó a Listra, un lugar que se llamaba Listra. Timoteo tenía 16 añitos. Él fue criado por su madre Eunice y su abuela Loida. Timoteo era mitad griego, mitad judío. Él sabía la metodología griega y sabía de la palabra a través de su abuela Loida y a través de Eunice, como yo, a través de mi abuela y mi mamá. Él conocía la palabra, conocía los dos backgrounds, era sabio igual que Pablo. Por eso llamó Dios a Pablo, porque su conocimiento Él lo usó para expandirse. Y Él dijo, todo lo que sé, lo tengo por lixo, por basura, por conocer a Cristo y Él crucificado. Él decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Mi blanco es Cristo. Él decía, aleluya, y fue donde Timoteo el jovencito, y él vio en él un potencial maravilloso. Timoteo también comenzó a predicar. Teniendo 16 años, la gente lo respetaba como un viejo. Y él le decía a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, mas sé ejemplo de carácter, de la verdad. Predica a tiempo y fuera de tiempo. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de los filos, penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nadie tenga en poco tu ministerio, Timoteo, porque tienes 16 años. Y Timoteo fue respetado como un anciano, porque hay jóvenes que son ancianos en el Señor. Y Pablo predicó y predicaba en todos los lugares. Aleluya. Voy a salir a unos cuantos versículos acá que le escribí. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 4:7, porque Dios nos ha llamado en pureza, sino a santidad. No lo que entra a la boca del hombre, lo que entra a la boca del hombre no es lo que te contamina, sino lo que sale de tu boca. Ahí Timoteo dice en 2 de Timoteo 4:4, aleluya, que en los postreros días los hombres se apartarían de la verdad y se volverían a la fábula. 2 de Timoteo 2:13, si somos infieles, el Eterno permanece fiel. 2 de Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles y de la lujuria, sigue la justicia, el amor y la paz. 1 de Timoteo 1:7, ustedes se lo saben, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia encontrarte a Dios aprobado, como velo de que no tiene de qué avergonzarse. Y Timoteo predicó y era como el hijito de Pablo. Él predicó por todos lugares, se fue a Tesalónica, se fue a Colosa y comenzó a hacer iglesias, hasta llegar a la iglesia de Corintios. Los corintios eran bien religiosos, seguían la diosa del amor. Por eso es que él escribió 1 Corintios 13, porque ellos pensaban que el amor era eros. Pero él le dijo, el amor, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y encendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y diese todos mis bienes para darlos de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es benigno, es jactancioso, no es jactancioso, no tiene envidia, no guarda rencor, no busca lo suyo, no se irrita, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y al final dijo, el amor nunca deja de ser. Y están estos tres, la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de todos es el amor. Y el amor de Dios, no el amor de Afrodita, no el amor de Artemisa, no el amor de Cupido, sino el amor del Padre al enviar a su Hijo a morir por ustedes, Corintios. Y a través de él tenemos la vida eterna. No es el fruto de ambrosia que te da la vida eterna, sino el Hijo Santo quien da la vida.
porque en Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. Y su luz ilumina en las tinieblas. Corintios era un pueblo bien tacaño. Bien tacaño. No le gustaban darle ofrendas a Pablo. Y Pablo tuvo que hacer de tripa corazón y comenzar a vender talits y comenzar a hacer sucot, cabañas, para poder mantenerse y a la misma vez predicar el evangelio y supervisar las iglesias que estaban en Colosas, en Filipenses y sobre todas las partes que él predicaba. Porque dice la palabra que mismo dice, no se le pone bozal a buey que trilla. El obrero que viva de su salario. Pero los corintios fueron tan tacaños que el pobre Pablo, el bendecido Pablo, tuvo que hacer de tripa corazón, predicar y trabajar. Aleluya. Aleluya. Hasta que llegó a Filipenses, los del amor verdadero. Filipenses, la iglesia de Filipo, la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. Filipenses daba ofrenda y el Pablo dejó de hacer su dejó los talí, la fabricación de talí, de mantos. Y él llegó ahí, sí que llegué a un lugar que sí es de verdad, entonces son cristianos del camino de verdad. Y él comenzó a predicar en Filipenses, la iglesia de Filadelfia, la cual la palabra del Señor dice en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba de que ha de venir sobre los moradores de la tierra. La iglesia fiel, la iglesia a la cual el Señor no pone pretexto. Y él dice, usted ve en Apocalipsis capítulo 2, ahí están todas las iglesias. Está Éfeso, ¿por qué has dejado tu primer amor? Vuelve a las obras primeras. Está Sardi, está Esmirna, la iglesia sufriente. Está la Odisea, esos sí eran bien paganos. La Odisea eran bien corrompidos. Que el mismo Juan le dijo, ponte colina en los ojos para que vean. Pare de sufrir. Ponte ropa porque estás encuerado, estás desnudo. Aunque dice que eres rico, eres pobre, miserable, ciego y desnudo. Los odisianos. Y él corregía la iglesia, predicaba la palabra. Y a través de Pablo, usted y yo estamos aquí. Aquel que perseguía a los cristianos, aquel que tenía cartas para matarlos, fue aquel que hizo que tú y yo podamos entender la salvación y el mensaje de Cristo. Dura cosa te voces contra el aguijón. El Mesías es poderoso. Y dice a Judas que él derribó los principados y las potestades, exhibiéndolo públicamente en vergüenza, venciendo sobre ellos en la cruz del Calvario. Y él la pisoteó al enemigo como una cucaracha. Él la pisoteó a Afrodita, ese principado. Él la pisoteó a Hermes, apisoteó a Dionisio el borrachón, apisoteó también a Demetrios el borrachón, como dije, apisoteó a Ares el dios de la guerra, todos esos demonios que los griegos adoraban. Eso éramos nosotros, gentiles, gente que creían en la Guadalupe, gente que creían en la Virgen Altagracia, que son demonios también. Pero Pablo nos presentó un Dios no conocido, que en Atenas Pablo predicó. Y cuando iba a morir, él murió, Pablo murió porque lo acusaron de violar las leyes de Moisés. Y cuando venían a cortarle la cabeza, él dijo, combatimos el buen combate, acabamos la carrera y guardamos la fe. Por lo cual me está preservado la corona de vida, la cual el Señor ha preparado para aquellos que le aman y aquellos que aman su venida. Al igual que nosotros, nuestra vida es una carrera. Y el cue de la carrera es no mirar para atrás como la mujer de Lot, sino mirar para frente, hasta que tú puedas decir, acabé el buen combate, he guardado la fe, por lo tanto me está preservada la corona de vida y el premio que Dios tiene para mí en los cielos. Y en aquel día veremos a Pablo y le daremos un abrazo a Timoteo y veremos a Enoc y veremos a Elías y veremos a Abraham. Ese es nuestro premio. Mi blanco es Cristo y no me puedo detener. No hay que
para atrás, sino predicar y esparcir el Evangelio para abrir los ojos a los ciegos y proclamar el año de la buena voluntad del Eterno. Porque para eso nos mandó Dios, al igual que Pablo y a Timoteo y Magdalena, que llegó hasta España prácticamente predicando el Evangelio. Está en Hebreos 11. Aleluya, los héroes de la fe, apedreados, sufrieron mucho, pero para ello está preparado una ciudadanía. Estaremos en calles de oro, en mar de cristal, porque las aflicciones del tiempo presente, cuando Pablo subió al tercer cielo, Job le dijo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y Pablo lo escribió. Nada en esta vida vale más que la vida eterna que tenemos allá arriba. El que oiga, que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia, a la casa del Padre. No a Corintios, no a los tacaños de Corintios, no a los mundanos de la Odisea, sino a este pueblo santo. El Padre te ama, Pastora Milagros. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Por tanto, Pablo hablaba con tal seguridad que después de haber dicho estas palabras, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por tanto me espera la corona de la vida. Por eso Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Aleluya, excelente enseñanza, Aleluya. Excelente palabra Que el Eterno para que lo aquellos que bendiga. aman su venida. Aleluya, bendiciones. Que el Eterno le guarde. Shalom, shalom. Esta es la palabra de hoy que predicamos. Bendiciones.